Todos conocen a la figura pública, las audiencias del Senado, los titulares de los noticieros, las décadas de titulares en Washington. Lo ames o lo odies, Lindsey Graham ha sido uno de los rostros más visibles de la política estadounidense durante casi 30 años. Pero hay algo que casi nadie sabe. Antes de todo eso, antes del Senado, antes de las cámaras, antes de que su nombre fuera conocido, había un joven universitario de un pequeño pueblo de Carolina del Sur que perdió a sus padres en el lapso de un año y de repente se encontró a cargo de una niña de 13 años. Lo que hizo después revela más sobre quién es realmente que cualquier discurso. Y explica silenciosamente el gran misterio que lo ha acompañado durante toda su carrera. La pregunta de por qué uno de los políticos más famosos de Estados Unidos ha pasado toda su vida solo. Esta es la verdadera historia detrás de la figura pública. Es más triste de lo que muchos imaginan. Si en algunos momentos es mucho más inspiradora, sigue leyendo porque el final cambiará por completo tu perspectiva. Antes de empezar, tómate un segundo para suscribirte y no perderte historias como esta. La historia comienza en Central, Carolina del Sur, y si nunca has oído hablar de Central, ese es precisamente el quid de la cuestión. Es un pequeño pueblo en el norte del estado, de esos lugares donde todo el mundo se conoce, donde las discusiones más acaloradas giran en torno al fútbol americano y donde nadie espera que salga un futuro senador de los Estados Unidos. Lindsey Graham nació allí el 9 de julio de 1955, en el seno de una familia obrera en el sentido más literal de la palabra. Sus padres, F.J. y Millie Graham, regentaban un local que era, a la vez, bar, restaurante, sala de billar y licorería. Un lugar llamado Sanitary Café. Y aquí está el detalle que siempre sorprende. La familia no solo trabajaba allí, vivían allí, en las trastiendas del negocio. El joven Lindsey creció colocando las bolas de billar, atendiendo a los clientes y escuchando a los obreros de las fábricas y a los veteranos que llenaban el local cada noche. Era ruidoso, estaba lleno de gente y, según él mismo ha contado con cariño a lo largo de los años, fue una educación que ninguna escuela podría haberle dado. Aprendió a leer a la gente, aprendió a hablar con cualquiera, aprendió que una sala llena de desconocidos se vuelve amigable si los haces reír. Si alguna vez te has preguntado de dónde viene su ingenio, las frases ingeniosas que lo convirtieron en una figura habitual de la televisión política estadounidense, todo comenzó detrás de la barra de un salón de billar en Central, Carolina del Sur. Los Graham no eran una familia de graduados, ninguno de sus padres tuvo la oportunidad de acceder a la educación superior. Y en ese pueblo, en esa época, la universidad era algo que hacían los hijos de otros. Por eso fue tan importante que Lindsey se convirtiera en el primero de su familia en ir a la universidad, mientras que su hermana pequeña, Darlene, 9 años menor, se quedó en casa con sus padres. A mediados de la década de 1970, las piezas de una historia de éxito estadounidense común y corriente encajaban. El estudiante universitario de primera generación, los padres orgullosos en casa, el futuro se abría paso. Y entonces, en el lapso de unos 15 meses, todo se derrumbó. Cuando Lindsey tenía 21 años, aún estudiante, su madre, Millie, enfermó gravemente y falleció. La familia tenía poco dinero y ningún colchón financiero. Su enfermedad agotó lo poco que tenían. Y antes de que la familia pudiera siquiera recuperarse, su padre también murió, apenas un año después. Respira hondo y ponte en su lugar. A una edad en la que la mayoría de la gente se preocupa por los exámenes y los planes de fin de semana, Lindsey Graham había enterrado a sus dos padres. Las pequeñas habitaciones detrás del café se habían convertido en un hogar sin madre ni padre. Y en medio de esa pérdida estaba Darlene, de 13 años, en 8º grado, con todo su mundo derrumbado. Lo que sucedió después es la parte de esta historia que merece ser mucho más conocida. Según ambos testimonios, nunca hubo dudas sobre lo que Lindsey haría. Dio un paso al frente. Mientras terminaba sus propios estudios, se convirtió en el pilar de la vida de su hermana, el hermano que se aseguraba de que se pagaran las cuentas, de que no faltara la luz
de que ella pudiera seguir estudiando y tener algo parecido a una infancia. La familia les ayudó, ambos encontraron apoyo en sus parientes, pero el peso de la situación, la responsabilidad, recayó sobre un joven universitario que apenas había salido de la adolescencia. Años después, lo oficializó de la forma más concreta posible. Mientras servía en la Fuerza Aérea, Lindsay adoptó legalmente a Darlene, su propia hermana, para que fuera reconocida como su dependiente y estuviera protegida por sus beneficios militares. Piensen en eso, un joven de 20 y tantos años, sin nada a su nombre, asumiendo formalmente el rol de padre de su propia hermana. Darlene ha contado esta historia públicamente muchas veces de adulta, subiendo a escenarios para presentar a su hermano, describiéndolo ante el público como la persona que la crió, con la voz quebrándose al hacerlo. Independientemente de lo que se piense del político, su testimonio sobre su hermano nunca ha flaqueado. Y aquí es donde se vislumbra la estructura de toda una vida, porque una pérdida temprana como esa no solo duele, transforma. Los psicólogos hablan de cómo los niños que asumen responsabilidades de adultos demasiado pronto desarrollan un sistema operativo particular, estructura, deber, impulso hacia adelante. Dejas de preguntarte qué quieres y empiezas a preguntarte qué hay que hacer. Esa mentalidad, formada a los 21 años, no desaparece a los 40 ni a los 60. Se convierte en parte de tu identidad y puedes rastrearla a lo largo de cada etapa posterior. Graham terminó la universidad, que según se cuenta en aquel entonces, incluso le concedió flexibilidad para que pudiera gestionar su situación familiar, y luego obtuvo su título de abogado en la Universidad de Carolina del Sur. Ingresó como oficial en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, sirviendo en el Cuerpo de Abogados Militares, un cuerpo jurídico militar, incluyendo años destinados en Europa durante la Guerra Fría, donde procesó y defendió casos y ascendió de rango. E incluso cuando su carrera política despegó, nunca abandonó el uniforme. Sirvió en la reserva de la Fuerza Aérea durante décadas, retirándose finalmente como coronel en 2015 tras 33 años de servicio. Desde la legislatura estatal hasta la Cámara de Representantes de Estados Unidos en 1995, pasando por el escaño en el Senado, que ganó en 2002 y que ha mantenido desde entonces, independientemente de la opinión que se tenga sobre su política, y este video no toma partido, el hilo conductor es inconfundible. Una vida organizada enteramente en torno al deber, la estructura y el trabajo. Una vida, como se puede observar, con una notable ausencia en su centro. Porque esta es la pregunta que ha perseguido a Lindsey Graham a lo largo de toda su vida pública, la que acaparó titulares durante su campaña presidencial de 2016 y que aún hoy llena las búsquedas en Internet. ¿Por qué nunca se casó? Es una de las pocas figuras en la historia moderna del Senado que ha permanecido soltero toda su vida, sin esposa ni hijos. Y cuando se postuló a la presidencia, lo abordó directamente con su característico humor. Al preguntársele si su soltería lo ponía en desventaja, señaló que sería el primer presidente soltero en más de un siglo, y bromeó diciendo que Estados Unidos estaba preparado para ello si él estaba capacitado para liderar. Incluso bromeó sobre tener un elenco rotativo de suplentes para el tradicional papel de primera dama. Sus ocurrencias se hicieron virales. Pero su respuesta seria, la que expuso en sus memorias, Mi historia, es más sosegada y mucho más humana. Ha escrito y hablado abiertamente sobre el hecho de que el romance no estuvo ausente en su vida. Hubo relaciones, hubo, según su propio relato, una que fue profundamente importante. Una mujer que conoció mientras estaba destinado en Europa durante su servicio en la Fuerza Aérea, una relación lo suficientemente seria como para considerar proponerle matrimonio. Pero el momento, la distancia, los caminos divergentes de sus vidas, no se concretaron. Y según cuenta, los años siguientes se llenaron simplemente de obligaciones. Una hermana a la que apoyar durante sus estudios, una carrera militar y luego una carrera política que lo absorbió todo.
Su explicación nunca ha sido un misterio ni una tragedia en el sentido dramático. Es la historia de un hombre cuya vida fue truncada prematuramente por la responsabilidad y que nunca encontró el momento en que una vida diferente pudiera echar raíces. Ahora bien, Internet, siendo Internet, nunca se ha conformado del todo con esa respuesta, y vale la pena detenerse en esto con honestidad, porque dice mucho sobre cómo tratamos a las figuras públicas. Cuando una persona prominente no muestra a su cónyuge fotos de vacaciones, una historia familiar convencional, la gente empieza a llenar los vacíos con teorías, y luego las trata como descubrimientos. La ausencia de información se reinterpreta como evidencia de algo oculto. Pero hay una distinción crucial que se pierde en ese juego. Algo que no se confirma públicamente no es lo mismo que algo confirmado en secreto. Una vida privada no es automáticamente una vida secreta. Algunas personas simplemente viven de manera diferente al modelo estándar y un hombre huérfano a los 21 años que crió a su propia hermana y luego dedicó sus décadas adultas a 2 carreras absorbentes, tiene, según consta en los registros, una de las explicaciones más coherentes sobre la soltería que se puedan pedir. Su propio relato existe, en su propio libro, contado con sus propias palabras. La especulación dice más sobre el público que sobre él. Su vida cotidiana está bien documentada y, sorprendentemente, es bastante sencilla. Durante décadas, el mundo de Graham ha transcurrido entre 2 puntos fijos. El primero es Seneca, Carolina del Sur, un tranquilo pueblo a orillas de un lago en la zona más próspera del estado, no muy lejos de donde creció. Allí, informes de hace años describen su hogar como una modesta casa estilo rancho de unos 1900 pies cuadrados, comprada hace décadas. No es una mansión, no es un complejo, es el tipo de casa en la que viven sus vecinos. El segundo punto es Washington, donde posee una pequeña casa adosada de ladrillo de 2 habitaciones desde finales de la década de 1990. Más que un hogar, según todos los testimonios, es un lugar donde pasar el tiempo para cumplir con una agenda interminable de audiencias, votaciones y reuniones informativas. Los perfiles han destacado su constancia. Las mismas 2 direcciones, mantenidas durante décadas, mientras sus colegas cambiaban constantemente de residencias más grandes y ostentosas. Y cuando uno se imagina ese ritmo con honestidad, los constantes viajes entre 2 vidas, las semanas absorbidas por agendas de citas, el teléfono que nunca para, empieza a comprenderlo no como un telón de fondo para la pregunta de si es soltero, sino como parte de la respuesta. ¿Qué relación prospera en una vida permanentemente dividida por la mitad? El ritmo mismo se convirtió en su compañero. Sin embargo, ni siquiera la mitad tranquila de esa vida ha permanecido completamente silenciosa. En los últimos años, el mundo exterior lo ha seguido hasta su casa, de maneras que dicen mucho sobre la política actual. El 4 de julio de 2024, Día de la Independencia, precisamente, se informó que manifestantes se congregaron frente a su casa en Seneca para protestar contra sus posturas en política exterior en medio de la guerra en Oriente Medio. No estamos aquí para debatir sobre la política de eso, en ningún sentido. Lo que llama la atención es el choque en sí. Una calle residencial en un pequeño pueblo del sur, en la festividad más amigable del año, convertida en escenario de una disputa global. La respuesta de Graham, según se informó, fue muy delicada. Dijo que respetaba el derecho a la protesta pacífica. Se disculpó con sus vecinos por las molestias que había sufrido su calle y dejó claro que su postura no iba a cambiar. Pero si nos alejamos de los detalles, veamos qué revela este momento sobre su vida. Para la mayoría, el hogar es donde termina la actuación. Para una figura como esta, incluso el jardín de casa puede convertirse en objeto de debate nacional. El único lugar que se suponía que era suyo, el pueblo donde la gente reconoce tu camioneta y te deja tranquilo, se transformó por un día en Washington. Si alguna vez te has preguntado cuál es el verdadero precio de la vida pública, es ese, la erosión de la frontera donde existe la vida privada.
Si así llegamos al núcleo reflexivo de esta historia, la idea que une al joven universitario huérfano con el senador de 70 años. Si preguntas dónde está el compañero de Lindsey Graham, la respuesta más honesta podría ser que siempre lo ha tenido. Simplemente no es una persona, es la misión, ambición, deber, servicio. Llámalo como quieras. Ha sido una constante en su vida durante medio siglo. Es exigente como lo es una pareja. Te sigue a casa, te quita el sueño, moldea cada decisión, decide quién se queda en tu vida y quién se aleja. Nunca descansa los fines de semana. Y a diferencia de una pareja, nunca pregunta cómo estás. Ese patrón no surgió de la nada. Se forjó en el peor año de su vida, cuando, a los 21 años, aprendió que todo te lo pueden quitar. Y la única respuesta fiable es cargar con el peso, seguir adelante y asegurarse de que quienes dependen de ti estén bien. Cargó con su hermana. Luego cargó con casos en la Fuerza Aérea. Luego cargó con campañas, comités y 30 años de servicio público. En medio de todo ese esfuerzo, los momentos cotidianos, la boda, los hijos, las cenas tranquilas, simplemente nunca encontraron espacio. Se puede interpretar como una historia triste. También se puede interpretar como una vida de notable coherencia. Un hombre que decidió a los 21 años que el deber era lo primero y jamás cambió de opinión. Esta es la reflexión final. Consumimos a los políticos como personajes, héroes o villanos según nuestro bando, reducidos a fragmentos y titulares. Pero detrás de casi todos ellos hay una historia humana que el clamor satura. La de Lindsey Graham es esta. Un chico de los trastiendas de un salón de billar, el primero de su familia en ir a la universidad, que perdió a sus padres uno tras otro antes incluso de graduarse, que crió y adoptó legalmente a su hermana pequeña, que dedicó 3 décadas a la Fuerza Aérea y 3 más a la función pública, y que, según su propia y humilde confesión, pagó por todo ello con la vida privada que nunca llegó a construir. Estar de acuerdo con sus ideas políticas o rechazarlas con vehemencia, eso depende de cada uno y no es asunto nuestro. Pero la historia personal merece ser conocida por sí misma porque la próxima vez que lo veas o a cualquier figura pública, en tu pantalla, vale la pena recordar que la persona detrás del podio alguna vez fue solo un chico que recibió un golpe que nos habría destrozado a la mayoría y que decidió en silencio sobrellevarlo. Así que aquí va nuestra pregunta para ti. ¿Crees que una vida de servicio público vale la pena los sacrificios personales que exige? ¿Habrías podido hacer lo que él hizo a los 21 años? Comparte tu opinión en los comentarios. De verdad los leemos todos. Si esta historia te dio una nueva perspectiva, dale a me gusta y suscríbete con las notificaciones activadas para descubrir más historias inéditas sobre los rostros más conocidos del mundo. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo video.